Y hoy vamos a estar hablando acerca de, bueno, de un tema que nos importa a todos, creo yo aquí, que es el cambio climático, ¿sí? En realidad la crisis climática ya está aquí y necesitamos ingenieros preparados precisamente para abordar esos retos que tenemos y que se nos vienen. Bueno, mi nombre es Gabriela Arellano, yo formo parte del equipo académico de MathWorks y eso significa que trabajo con universidades en Latinoamérica, ayudándolos con todo lo que tiene que ver con el uso de nuestras herramientas, bien sea para proyectos académicos, por ejemplo, de desarrollo curricular, para proyectos de investigación, para proyectos con estudiantes. Y llevo, bueno, en este rol ya casi 6 años. Bueno, yo soy ingeniera mecánica de formación. Luego hice una maestría de Ingeniería de Sistemas Biológicos, que fue donde empecé a utilizar MATLAB con mucha intensidad, y ahí lo utilicé para procesamiento de imágenes, para modelado matemático, para bueno, simulaciones, entre otras, y bueno, de hace mucho tiempo. Luego salí a la industria, a una compañía que se encarga de la manufactura de equipos de bombeo, y ahí trabajé como ingeniera de aplicaciones por unos 4 años. Entonces ahí también utilicé MATLAB para poder predecir comportamientos de las bombas que nosotros producíamos en la empresa o que manufacturábamos, cómo se iban a comportar una vez que se instalaran, ¿sí? Porque tenemos un test de prueba, un banco de pruebas, donde tenemos muchos tests con diferentes bombas de diferentes tamaños, diferentes longitudes, y queríamos poder asegurar a nuestros clientes cuál iba a ser el comportamiento de las bombas en el campo. Entonces ahí también utilicé muchísimo MATLAB, tanto para hacer el desarrollo de estos modelos, como para crear una interfaz gráfica para compartir con el resto del equipo de ingeniería, que no necesariamente eran programadores, para que ellos pudiesen tomar esas decisiones basadas en el desarrollo que hicimos. Y bueno, ya en los últimos 6 años llevo trabajando en este rol, y en los últimos 4 más o menos llevo enfocada en Latinoamérica. Entonces siempre me encanta venir a Colombia. Yo soy venezolana y bueno, también soy de San Cristóbal, entonces casi que ahí cerquita pues de la frontera. A ver, entonces, cuando hablamos de cambio climático, muchas veces pensamos también en los polos, ¿sí? En derretimientos de polos, y esta es una noticia del 2022 en la cual vemos cómo se derritió un pedazo de hielo del tamaño de la ciudad de Nueva York. Sí, lo que es bien preocupante, porque bueno, esto lo que influye es que afecta bueno, suben los niveles del mar, cambia la distribución de las zonas costeras, y pues no son solo los polos los que están afectados. Aquí vemos una imagen del Nevado del Ruiz, donde vemos del año 59 al 2016, y vemos que efectivamente es preocupante, ¿sí? Cómo ha cambiado y cómo ha disminuido el tamaño del mismo. Y no son solamente eso, glaciares, sino que también vemos a nivel Colombia, bueno, algunos casos de deforestación, daños que han sido causados por huracanes, como el de San Andrés y Providencia en el año 2020. Y pues, lamentablemente, nuestra región es una de las regiones que es afectada, ¿sí? Es prioridad para nosotros tomar acciones, dado lo vulnerable que estamos, dado la localización geográfica que tenemos. Y pues, a nivel de ministerios y de gobiernos, hay diferentes iniciativas. Obviamente no vamos a entrar aquí en políticas, pero bueno, hay diferentes iniciativas a nivel global que también vamos a conversar. Y pues necesitamos precisamente eso, tener ingenieros, científicos listos para este reto. Así que hoy lo que vamos a hacer es que vamos a dividir esto en 3 secciones. Vamos a hablar de cómo podemos entender cuál es el impacto, luego vamos a hablar de cuáles son las tecnologías existentes o algunas de las tecnologías existentes para mitigar, y luego vamos a hablar precisamente acerca de cómo preparar a los ingenieros para este reto. Antes de comenzar, me gustaría saber un poco acerca de ustedes como audiencia. Entonces, me gustaría saber cuántos aquí estudian ingeniería. La gran mayoría, cuidado si no todos. Creo que me faltaron un par de manitos. ¿Qué departamentos nos visitan? ¿Que no son ingeniería? ¿Quiénes no son ingeniería? Ok, una manita por allá. ¿De qué departamento? Matemáticas, genial. Veo que hay algunos profes también en la audiencia, también todos de ingeniería. Tenemos un grupo bien variado y me parece súper chévere porque este es un reto también multidisciplinar, ¿sí? Necesitamos precisamente trabajar en diferentes equipos para poder resolver ese tipo de retos. Entonces vamos a hablar primero de evidencias del impacto, ¿sí? Luego vamos a hablar de estos acuerdos internacionales que mencionábamos y vamos a pasar a ver un ejemplo práctico. Entonces,
Como evidencia de impacto, bueno, ya hablamos de lo del Nevado del Ruiz, hablamos de el huracán en San Andrés, y pues vemos también que ha habido como cambios históricos, sí, valores históricos en los últimos años. Y el año pasado, por lo menos, era casi que cada mes era récord de temperaturas más altas, lo que es bien preocupante. Y vimos récord de eso, la represa Hoover alcanzó su nivel mínimo histórico en el 2021. Vemos temperaturas tan altas que derriten cables de alimentación. Yo vivo en Texas y el año pasado fue terrible por lo mismo, por las temperaturas que llegaron, fue como mes y medio, que alcanzó más de 40 grados de temperatura las máximas. Entonces, como se podrán imaginar, se vuelve un poco invivible. Pero bueno, este impacto va más allá del clima, ¿sí? Y vimos un poco de eso, de cuáles son algunos de los daños. Y lo que pasa también es que esto nos impide alcanzar algunos de estos objetivos de desarrollo sostenible, que no sé si los han escuchado. ¿Sí? Ok, y han visto probablemente los iconos en algunos proyectos. ¿Sí? Vemos que precisamente este tipo de impacto del cambio climático puede afectar cosas como el acceso a agua potable, acceso a la educación, ¿sí? Si yo me tengo que movilizar porque hubo alguna inundación en donde yo vivo, pues puede que no pueda ir a estudiar. Acceso a comida, ¿sí? Si hay casos de sequía, pues va a afectar el campo, va a afectar la producción, va a afectar el acceso a alimentos. Entonces, es un reto que tenemos también como sociedad, no solamente a nivel universitario, sino a nivel de industria, a nivel gobierno, a nivel de ciudadano común. Y parte de los incentivos de trabajar en proyectos para alcanzar estos objetivos para el 2030 es que trabajar en este tipo de proyectos ayuda con el ranking de las universidades. Entonces también por eso es que puede que hayan visto muchos proyectos con esos iconos o con esas finalidades para trabajar en esos objetivos. Entonces hablemos un poco acerca del uso de datos para medir este impacto. Entonces les presento aquí al doctor Michael Eman. Él trabaja en la Universidad Estatal de Pensilvania y él fue parte de un equipo que trabajó en desarrollar algunos modelos y que incluso les ganó el premio Nobel en el Premio Nobel de la Paz en el 2008. Entonces, vemos aquí algunos de los análisis que ellos realizaron. Como vemos, bueno, los datos, estos fueron utilizando temperaturas del hemisferio norte y, bueno, utilizaron diferentes métodos para para suavizar esta curva, ya que, como pueden ver, tiene mucho ruido. Y vemos que efectivamente, desde los 70 ha habido un aumento constante en las temperaturas. Otro uso de datos es precisamente para poder predecir algunos escenarios, como puede ser sequías. Entonces aquí vemos un proyecto que se realizó con varias universidades de Canadá y una universidad en Algeria para trabajar en un proyecto en Etiopía. Entonces esta región es una región muy agrícola, muy vulnerable a las sequías, y lo que ellos querían hacer era utilizar datos históricos para poder predecir cuándo va a haber sequía, para poder tomar decisiones antes de que sean catastróficas, o que las consecuencias sean catastróficas. Entonces, ellos utilizaron técnicas de inteligencia artificial, porque cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de eso, de técnicas que permitan imitar la inteligencia humana. Y esto que nos suene muy nuevo, ahora con todas las noticias, son técnicas que vienen desde los 50, pero en ese momento son técnicas programáticas, así que tenemos que seguir ciertos pasos para lograr que la máquina imite esa inteligencia humana. En los 80 surgen unas técnicas matemáticas que conocemos como Machine Learning, que aquí lo que hacemos ahora es aprender de los datos, de lo que queremos obtener, la máquina aprende de lo mismo, sin que nosotros tengamos que programar paso a paso, ¿sí? Y, bueno, en la última década surgen estas redes neuronales, o Deep Learning, que también nos permite aprender directamente de los datos, simulando la manera en que nosotros aprendemos, ¿sí? Simulando matemáticamente neuronas, cómo se conectan para uno aprender o identificar patrones. Estos investigadores calcularon un índice estandarizado de precipitación para evaluar, bueno, cuál es esa precipitación y poder predecir con estos modelos la misma. Y para ello utilizaron diferentes modelos de inteligencia artificial, no vamos a entrar en detalle acerca de ellos, y también utilizaron análisis de wavelets utilizando nuestras herramientas. Entonces, como vemos aquí, en la curva azul es el índice observado de precipitación
y la curva roja es la predicción. Y como vemos, lo sigue bastante bien la predicción. Entonces, esos son casos de usuarios que están en nuestra página web, que también les puedo compartir en caso de que estén interesados en ahondar más en eso. Entonces, movámonos a los proyectos internacionales, los acuerdos. Y como yo decía, uno piensa generalmente en el osito polar, ¿sí? Cuando habla de cambio climático, uno ve imágenes bastante fuertes, pero no solamente está afectando a la fauna, a la flora, sino eso, al acceso a comida, el acceso a agua potable, entre otras. Y para ello surge el Acuerdo de París también de la ONU en el 2015, que cuenta con 3 objetivos. El primero es limitar el calentamiento global a menos de 2 grados y reducir emisiones cero para el 2050. Luego, la meta también es, sabemos que ya hay cambios, sí hay cambios que son irreversibles, entonces, ¿cómo nos adaptamos a los mismos? ¿Cómo creamos esa resiliencia climática? Y por último, ¿cómo alineamos esos flujos financieros? ¿Cómo podemos ser sostenibles de la parte comercial a la hora de implementar esas iniciativas? Entonces, hablemos del primero, que es ir a cero emisiones. Entonces, vemos que las emisiones por sector, la mayoría vienen de la producción de electricidad, agricultura e industria. Entonces, aquí algunas de las soluciones es, bueno, buscar energías renovables para esa producción eléctrica. Y esto incluye tanto la generación, la transmisión y el almacenamiento. Para aquellos casos, en otros casos, hablamos de electrificación. Sí, cómo podemos utilizar esa energía renovable para proveerla a estas industrias. En el caso que no podamos reducir emisiones, pues necesitamos trabajar en la eficiencia, ¿sí? Tener unos procesos más eficientes para reducir las emisiones, si no nos podemos ir por energías limpias. Y por último, habrán escuchado también muchas iniciativas de eliminación de carbono, en inglés es carbon sequestration. Y pues una de las buenas noticias es que los costos han bajado considerablemente, ¿sí? Vemos que en el 2009 el costo por megawatts era 359 con energía solar y hoy en día son unos $40, esto obviamente utilizando datos de los Estados Unidos, pero vemos que, bueno, ahora son más eficientes los paneles solares. En muchos países ha aumentado considerablemente el porcentaje de la producción de energía que vienen de estas fuentes. Otro de los retos con la electrificación es el uso de baterías, ¿sí? Y pues si vemos en los años 90 eran miles de dólares que costaban y las baterías de litio, de ion litio cuestan menos de $200 hoy en día, ¿no? Entonces vemos que efectivamente hay buenas noticias en ese sentido, obviamente tenemos muchos retos, pero ahí vamos. Y pues algunas de las iniciativas son eso, ¿sí? Trabajar con energías renovables, con la energía eólica, transmitir esa energía limpia, la mejora de la gestión de baterías también. Obviamente si tenemos, por ejemplo, vehículos eléctricos, necesitamos tener buenas baterías para asegurarnos de que podamos llegar a nuestro destino. A mí me gusta mucho hablar de la agricultura sostenible, porque bueno, eso es uno de mis intereses, y en la región también es un reto, ¿sí? Ver cómo potenciamos el agro, cómo hacemos más eficiente el uso de nuestros recursos, como puede ser el agua, pesticidas, herbicidas, etcétera. Y pues, para ello, de nuevo, utilizamos datos y diferentes técnicas para precisamente poder hacer este tipo de cosas como predicción de sequías, estudiar cómo otras especies se están adaptando al cambio. Es un caso bien interesante de lagartos en la Florida, que han crecido dedos más grandes para adaptarse al cambio climático. Hacer uso de simulaciones, ¿sí? Simulaciones de posibles inundaciones, de huracanes, para también no solamente nosotros aprender o saber, sino tomar medidas ya a nivel de gobierno, de evacuación, sistemas de evacuaciones, etc. Y en cuanto a alineación de flujos financieros, pues también necesitamos entender cuáles son los riesgos, cuáles son los posibles daños que vamos a encontrar cuando nos enfrentamos a algunos de estos eventos climatológicos extremos. Entonces, vamos a seguir al ejemplo práctico. ¿Quiénes no han usado MATLAB? Ok, veo 3 manitas. Espero que aquellos que lo han usado también aprendan cosas nuevas. Y MATLAB es un entorno de programación y es toda una plataforma de productos, ¿sí? Y ha sido creado pensando en nuestros usuarios en mente, que no son programadores, sino que son ingenieros, científicos, que no necesitan ser expertos en programación. Y para ello usamos
Un lenguaje que es fácil de aprender, de comenzar, pero también tiene suficiente complejidad para que a medida que nosotros vayamos avanzando en nuestros proyectos, pues podamos utilizar funcionalidades más complejas de la herramienta. Dentro de esta plataforma hay diferentes toolboxes o librerías que son especializadas para aplicaciones específicas. Vamos a suponer, hay para aplicaciones financieras, aplicaciones de control, procesamiento de imágenes, robótica, entre muchas otras. Y eso lo que nos permite es sacarle provecho a funcionalidades ya creadas por nuestros desarrolladores para que ustedes no tengan que empezar de cero o crear cosas existentes que ya están revisadas. Y otra de las cosas que incluyen estas toolboxes son interfaces gráficas. ¿Sí? Aplicaciones que nos permiten realizar flujos de trabajo complejos de manera interactiva e incluso después generar el código sin tenerlo que escribir. Entonces ya les voy a mostrar cómo se ve eso. Otra funcionalidad es que otra ventaja es que está escrita y construida por profesionales. Tenemos un equipo dedicado, por ejemplo, a la documentación que trabaja directamente con desarrollo, con ingenieros que trabajan con nuestros usuarios, para así crear contenido que sea relevante y que sea fácil de aprender para ustedes también, ejemplos de la industria, etc. Y por último, yo les había comentado al principio, si se acuerdan, que en la industria yo trabajé en crear aplicaciones, interfaces gráficas para mis colegas ingenieros para que pudiesen tomar decisiones acerca de diferentes selecciones de equipos de bombeo. Entonces también podemos generar nuestras propias interfaces gráficas y compartir con otros. Entonces pasemos al ejemplo. Y hoy vamos a ver un ejemplo de la Amazonía en Brasil y vamos a estudiar la deforestación en esa zona en particular. Entonces, vamos a estar trabajando con el Bosque Nacional Yamanchim, espero pronunciarlo medianamente bien. Y aquí vamos a estar comparando, tenemos imágenes desde el 2000 hasta el 2016, tomadas cada 4 años. Entonces vamos a ver cuál es esa progresión en la deforestación. Vemos que efectivamente hay una diferencia, pero queremos cuantificar cuánto es esa diferencia. Entonces, para ello vamos a utilizar técnicas de procesamiento de imágenes. Bien simplificado, lo que hacemos es manipular imágenes para extraer información útil, ¿sí? Vamos a suponer, en este caso queremos contar cuántos píxeles tienen este tono de rojo. Entonces, podemos seleccionar un umbral a partir de qué valor queremos tomar en cuenta los puntitos, o los píxeles, perdón, y esto nos permite después contabilizar esta información. Entonces, ya vamos a ver un poco a qué me refiero con esto. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es determinar el área deforestada. Para ello, lo que vamos a hacer es primero segmentar, separar esa sección que está deforestada. Vamos a calcular el área en píxeles y luego vamos a ver, a cuánto equivalen esos píxeles, ¿sí? Y para ello tenemos una escala en la imagen, entonces, podemos realizar ese cálculo. Entonces, vámonos a MATLAB. Para aquellos que nunca han visto MATLAB, probablemente esto es lo primero con lo que se van a encontrar. Es más así. Déjenme mover que tengo mis preferencias de cómo trabajo con MATLAB. Y vemos que encontramos una ventana de comandos. Voy a maximizarla para mostrar algunas cosas aquí. Lo que yo puedo hacer es darle órdenes a MATLAB desde aquí. Entonces puedo decir A es igual a 6. Puedo hacer cálculos diciendo, B es igual a A por 8. Puedo trabajar con matrices. Vamos a suponer que una matriz mágica, 6 por 6. Puedo trabajar con diferentes tipos de datos, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando empezamos a trabajar con MATLAB es con la ventana de comandos. Luego vemos que en la parte, aquí a la derecha, a la izquierda, vemos que hay un espacio de trabajo. Entonces, a medida que yo fui creando estas variables, se fueron guardando ahí. Yo también esto lo puedo personalizar y decir, a lo mejor quiero mostrar cuántos bytes ocupan estas variables, pero lo voy a quitar por ahora, pero solamente para mostrarles que ustedes pueden hacer eso. Luego vemos la carpeta en la que estoy trabajando, entonces aquí vemos algunos de los archivos que vamos a estar utilizando el día de hoy. En la parte superior vemos que hay una barra de herramientas donde hay alguna funcionalidad comúnmente utilizada, ¿sí? Entonces yo puedo borrar, por ejemplo, ya voy a quitar el zoom, borrar mi espacio de trabajo, borrar los comandos que escribí. Debí haberles cerrado esto para hacerlo más fácil.
Y hoy vamos a estar trabajando precisamente en un cuaderno ejecutable que llamamos LiveScripts, que es eso, un cuaderno computacional. Entonces vemos que está aquí guardado, es un archivo MLX. Ok, entonces vemos que el LiveScript es eso, un cuaderno, vemos que hay texto, déjame hacerle un poquito de zoom. Hay texto con formato, hay hipervínculos, sí, para explicar aquí un poco más acerca de dónde vienen nuestros datos. Una tabla de contenido con hipervínculos para las diferentes secciones que se genera automáticamente. Y vemos eso, que tenemos texto, aquí imágenes. Y ya voy a esconder un momento de salidas. Y vemos que aquí en fondo gris está el código. Entonces todo lo demás no se ejecuta, solamente lo que está aquí en fondo gris. Y vemos que hay una linecita azul aquí. Entonces esto lo que hace es que me separa las secciones de código, así que yo puedo ejecutar las secciones por separado. Entonces vamos a ver. En este primer ejemplo, en esta primera tarea, vamos a cargar las imágenes que tenemos y las vamos a explorar. Y para ello vamos a utilizar una app, que yo les comentaba que hay unas interfaces gráficas que nosotros hemos creado. Entonces esas se consiguen aquí en la pestaña de apps. Y también podemos crear nuestras propias interfaces, incluso instalarlas aquí. Y nos vamos a ir a la que se llama Image Browser. Entonces esto lo que nos permite es explorar estas imágenes. Y vamos a darle aquí a agregar, déjeme hacerle zoom. Agregar, y tenemos una carpeta con imágenes en este caso. Entonces tenemos una carpeta que se llama Data. Y ya que va a tardar un poquito en abrir. Y lo que esto me va a permitir es explorar esas imágenes rápidamente. En este caso obviamente son poquitas, pero puedo ver que algunas, por ejemplo, tienen algunas nubes aquí, ¿sí? Estas tienen también un poquito de nubes. Entonces, yo en este paso lo que quiero ver es, ok, ¿qué imagen me puede servir para yo hacer mi proceso de segmentación, de separación, y luego utilizar ese código para automatizar este proceso para las otras imágenes? Entonces, yo, por lo que veo, como estas tienen así las nubes y eso, me voy a ir con esta primera imagen, pero de nuevo, esto puede ser un proceso iterativo y bueno, va a depender también de la cantidad de imágenes y eso. Eso por ahora lo voy a minimizar. Y vemos que aquí tengo un código. Entonces, dentro de ese código, lo que hice fue construir también un menú desplegable. En caso de que yo quiera aquí explorar las imágenes por separado, yo puedo seleccionar cuál imagen es con la que quiero trabajar. En este caso, bueno, la voy a dejar en 2000. La manera en que agregamos estos controles es utilizando esta tab, esta pestaña que se llama Live Editor, y me voy aquí a control. Entonces, como ven, hay diferentes tipos de controles que, bueno, me permite hacer diferentes cosas. Una de las cosas que yo puedo hacer con esto es que yo puedo incluso esconder el código, ¿sí? Entonces, si yo quiero compartir esto con, vamos a suponer que yo trabajo con un profesor en un grupo de investigación y les quiero compartir los resultados y mostrarle diferentes escenarios, yo puedo hacer esto, compartirles ese archivo y ellos fácilmente pueden explorar qué fue lo que pasó. Igual para clases, ¿sí? Si yo quiero que mis estudiantes trabajen con diferentes parámetros, puedo dejar que ellos hagan que tengan un menú desplegable o algún menú deslizable para cambiar diferentes parámetros y ver cómo esto afecta el comportamiento de mi modelo, por ejemplo. Entonces, vamos a continuar aquí. Voy a seleccionar 2000. Les voy a mostrar aquí de todos modos que podemos configurar fácilmente también el control. Entonces, ¿cuál va a ser el nombre de la variable? ¿Qué quiero que pase cuando la gente seleccione ese control? Aquí que quedó como escondido. Lo que pasa con el zoom. Si quiero que se ejecute todo el código, si solo se ejecute esa sección, entonces también lo puedo personalizar dependiendo de lo que yo quiera lograr. Me va a salir aquí. Y ahora ya que leímos esa imagen, vamos a aislar esa área deforestada. Entonces hay diferentes métodos que yo puedo utilizar aquí. Y hoy voy a comenzar con una segmentación que está basada en intensidad. Entonces aquí lo que vamos a hacer es trabajar con blanco y negro y vamos a separar, escala de grises, y vamos a separar una sección en particular. Entonces, si se fijan, esta es una función que se llama im2gray o im2gray. Las funciones del toolbox de procesamiento de imágenes, muchas empiezan así con im, entonces también es fácil de reconocer. En el caso que yo no sepa qué es lo que está pasando ahí, yo puedo irme a la documentación, que era lo que les comentaba también al principio.
Entonces, voy a abrir esto en el navegador y vemos que efectivamente me dice, ok, se llama IM to Gray, déjeme hacerle un poquillo de zoom. ¿Cuál es la sintaxis para yo llamarlo? Y me dice, ok, tiene que ser una imagen en RGB, ¿sí? En rojo, se me fue, verde y azul. Vemos que hay diferentes ejemplos incluso, entonces en caso de que yo no sepa cómo utilizarlo, veo que aquí hay un ejemplo en particular que incluso puedo abrir directamente en MATLAB. Entonces también, si veo que ese ejemplo me sirve, lo puedo abrir, modificar y guardar a como me parezca. Entonces, esa es mi parte favorita, la verdad. Generalmente yo me voy directamente a los ejemplos cuando estoy buscando algo. Y vemos, bueno, eso, cuáles son las salidas, los algoritmos que se utilizan para hacer estos cálculos, si hay capacidades externas, extendidas. Entonces vamos a suponer, en este caso, si quiero generar código C para alguna aplicación, vamos a suponer una aplicación de robótica que quiera trabajar con un sistema embebido, quiero generar código C o C++, esa función está incluida dentro de las funciones que se pueden generar, o si estoy trabajando con GPUs, etcétera. Entonces aquí consigo un montón de información que me ayuda también a entender mejor cómo utilizar esa función. Incluso vemos que no solamente es acerca de esa función en particular, sino que hay artículos sobre temas para aprender también acerca de ciertos componentes o ciertas partes teóricas. Entonces yo me voy a devolver aquí. Voy a ejecutar esta sección del código y vemos que al utilizar IMShow me muestra la imagen y me la lleva a escala de grises, ¿sí? Pero a lo mejor cuando yo quiero hacer esta segmentación no tiene suficiente contraste. Vemos que el medio es medio grisecito, oscuro. Entonces, ya voy a poner aquí mi imagen a la derecha y vamos a crear un historial para ver la distribución de estos píxeles, ¿sí? Entonces vemos que la mayoría están aquí ubicadas en, a ver, esto va de blanco a negro, de negro a blanco, de 0 a 255, y vemos que efectivamente la mayoría está ubicada aquí. Entonces, lo que yo puedo hacer es utilizar también una función existente para hacer un ajuste de esa imagen. Entonces vemos que ahora hay una cantidad de píxeles aquí en la zona más blanca. Pero, ¿cómo se ve eso? Entonces vamos a usar otra función que a mí me gusta mucho utilizarla, que es IMShowPair, que me las compara, ¿sí? Me las muestra una al lado de la otra. Entonces vemos, vamos a volver aquí, que efectivamente me aumentó considerablemente el contraste, ¿sí? Entonces yo aquí ya puedo empezar a pensar, ok, vamos a intentar segmentar esto. Ok, entonces nos vamos a ir a otra app que me permite hacer esta segmentación. Yo aquí les dejé el hipervínculo, entonces si se fijan dice MATLAB, 2 puntos y un código. Entonces lo chévere es que yo también puedo hacer esos hipervínculos en mi LiveScript en caso de que quiera que se abra algún archivo en particular o en este caso una app. Ok, aquí me está preguntando si quiero aumentar el contraste, como ya lo hice, le voy a decir que no. Ok, vemos que hay diferentes opciones para hacer esta segmentación. Voy a mostrarles, bueno, que hay varias, que yo puedo incluso comparar diferentes segmentaciones dentro de esta app. Y si se fijan, bueno, hay opciones que yo puedo incluso dibujar. Incluso puedo hacer que, si superpíxeles, por ejemplo, y puedo pintar yo específicamente cuáles son esas secciones de la imagen que quiero quitar. Pero puede que yo quiera hacer más bien algo más automático. Entonces puedo agregar una segmentación basada en un umbral, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, voy a hacer esto de manera manual y voy a cambiar mi umbral de intensidad. Entonces vemos que, bueno, podemos ir aquí cambiando. Vemos que en azulito, no sé qué también se ve ahí, sí, creo que se ve bien. En azulito vemos la parte deforestada, pero si se fijan, no es lo único que está en azul. Entonces me pueden ayudar a identificar qué está aquí en azul, que a lo mejor no debería estar. El río, exacto. ¿Algo más? Los números, exacto, arriba el año. ¿Algo más? La escala, exactamente, sí. Entonces, y aquí empiezo a pensar, bueno, a lo mejor este no es el mejor proceso, yo puedo hacer esto manual, pero yo quiero también automatizar esto. Y como tengo una imagen a color, a lo mejor puedo explorar segmentación basada en color en vez de tenerla aquí en escala de grises. Entonces, me voy a...
Perdón, les iba a mostrar algo antes de cerrar. Déjenme abrir de nuevo. Ya me emocioné para pasar a la, a la otra. Voy a darle no. Vamos a hacer aquí el threshold. Manual. Vamos a suponer que lo tenemos así. Yo le puedo pedir al app que me cree una máscara. ¿Sí? Entonces la máscara lo que va a hacer es que me va a tener en blanco y negro y me va a mostrar, si la vemos aquí, la puedo exportar, incluso puedo mostrarla aquí en binario, ¿sí? En blanco y negro, entonces veo fácilmente esta máscara. Y algo súper chévere, que a mí me gusta mostrarles y los aprendedores ya lo conocían, es que yo puedo generar código desde estos apps. Entonces yo le digo aquí a MATLAB, ok, genérame código, y vemos que efectivamente lo genero hoy. Y vemos que también incluye texto, comentarios, y está bien organizado para poder entender qué es lo que pasó. Y yo lo puedo modificar. Ya una vez que yo genero este código es mío, y lo puedo cambiar, lo puedo modificar, reutilizar, etc. Entonces, si conocían esta funcionalidad, ¿no? ¿Sí la conocía? Ok. Listo. Entonces, vámonos a la siguiente, ¿sí? Entonces, aquí lo que tengo es un código que yo ya había guardado para mostrarles esto. Y estamos viendo la imagen original y la máscara. Y como ustedes ya me ayudaron, incluye el río, incluye la fecha, bueno, el año y la escala. Entonces vamos a explorar esa segmentación basada en colores. Me voy a ir aquí al app que se llama Color Thresholder. Y esto me va a permitir trabajar también en diferentes modelos de colores, ¿sí? Entonces, seguro están familiarizados con el RGB, ¿sí? Exacto. Pero hoy voy a estar utilizando uno que se llama HCB porque vemos que también la distribución de estos puntos es más rica en este tipo de modelo. Entonces, me voy a venir para acá. Y dentro de este app, lo que nos va a aparecer en unos instantes exacto a la derecha, son los diferentes componentes, ¿sí? Con RGB, bueno, es rojo, verde y azul. Aquí tenemos, en inglés es Hue, Saturation and Value. Entonces el hue es el color. Entonces vemos, bueno, que tiene 360, tiene diferentes colores. Entonces yo puedo aquí ir moviendo esta rueda e ir seleccionando qué colores quiero incorporar. Incluso creo que sí, ahí está, más o menos. Hoy no vamos a lograr la perfección en esta presentación, pero como ven, yo puedo fácilmente explorar y cambiar estos valores y me va segmentando la imagen automáticamente. Entonces, de nuevo, una vez que ya está lista, yo puedo decir ver el binario, puedo invertir la máscara, llevarla a binario. Sí, aquí, bueno, obviamente podemos hacer un mejor trabajo, pero vamos a suponer que ya está listo. Déjeme hacerlo bien. Sí, vemos que hay como más verdecitos. Bueno. Y creo que por aquí también le tengo que bajar. Bueno, vamos a suponer que Gaby se sentó bien aquí, sin nervios de presentar. Y exportamos la imagen, exportamos la función. Y lo que vemos, bueno, aquí incluso pueden ver cuál es la selección que realizamos. Vamos a realizar lo mismo, ¿sí? Hicimos el código e incluso, bueno, podemos aquí comparar qué fue lo que obtuvimos. Entonces, una vez que yo tengo ya mi imagen y yo digo, ok, esta es la función que yo voy a utilizar, quiero calcular el área, ¿sí? Ya hablamos de que queríamos ver cuál es este valor de deforestación en números, cuál es el área afectada. Entonces, vamos a irnos con la segmentación a color. Vamos aquí a utilizar una función que lo que hace es sacarme las propiedades de las diferentes regiones. Entonces, claro, hay diferentes píxeles que se agrupan, ¿sí? O píxeles por separado. Y, perdón que no ejecuté esta línea de código. Y eso lo que me va a generar es una tabla con la información acerca de estas secciones, ¿sí? Entonces, tengo cuál es el área, cuál es el centroide, tengo información como que cuál es la orientación, excentricidad, etcétera. Entonces, también va a depender de qué necesito yo hacer con mis datos. En este caso, es un área que vamos a calcular. Y lo que vamos a hacer es sumar todas estas áreas. Entonces, lo que estoy haciendo es decir, como es una tabla, el nombre de la tabla, punto, la columna que voy a sumar.
Y me dice que son 29.400 píxeles. Entonces, yo sé cuántos píxeles son, pero no sé cuánto equivale eso en kilómetros. Entonces, algo que también podemos hacer es irnos a otro app que se llama Image Viewer, que si se fijan tiene aquí una reglita. Entonces, lo que me hace me mide una distancia. Entonces, me vengo hacia acá, me voy hacia abajo, ya voy a hacerlo con el zoom de MATLAB, que me es más fácil. Y voy de acá hacia acá. Y vemos, bueno, no sé qué tan bien se ve, que tiene una longitud de 50 píxeles. Entonces, yo lo que hago aquí es, básicamente, es una regla de 3, ¿sí? 20 kilómetros, 51 píxeles, y como es un área, lo estoy elevando al cuadrado. Y aquí lo que estoy es calculando ese área, ¿sí? Multiplicando los píxeles por esta conversión. Entonces, si yo hago esto, obtengo que es un área de 4.525 kilómetros cuadrados. Ok, tenemos ya para una imagen, ¿sí? Como que felicitaciones, logramos una imagen, pero queremos es evaluar las otras imágenes y queremos ver ese cambio en la deforestación. Entonces, lo que vamos a utilizar es una función que hace lo mismo que acabamos de hacer, exacto, y la vamos a aplicar en batch. Entonces, para ello, otro app que lo que hace es hacer ese procesamiento. Entonces, voy a cerrar aquí. Vemos que aquí especifiqué cuál es la función, el nombre de la función, y voy a agregar cuáles son las imágenes que quiero analizar. Entonces me vuelvo para acá, data, folder. Otra cosa, ¿algunos de ustedes están trabajando con imágenes masivas, imágenes médicas grandísimas o imágenes también satelitales inmensas? ¿No? Un poquito ahí. Ok, porque parte de lo que podemos hacer incluso dentro de estos apps, si se fijan ahí aquí como una banderita que dice Use Parallel. Entonces yo puedo paralelizar este proceso ya que son actividades, o sí, como acciones independientes y cada imagen es una imagen independiente. Yo puedo decir en este caso que me lo paralelice, obviamente este es un problema muy chiquito así que no tiene sentido paralelizar, pero yo puedo sacarle provecho a la funcionalidad, a mis núcleos de la computadora. Entonces, MATLAB detrás de escena lo que va a hacer es asignarlo a diferentes núcleos. Si yo estoy trabajando en un clúster o estoy trabajando en la nube, sí, con sistemas como AWS, también lo puedo configurar para que funcione de esta manera y así no tener que casi que quemar la computadora haciendo el análisis o tenerla ahí horas y horas. De nuevo, hoy no tiene sentido que lo paralelice, entonces lo voy a procesar. Va a tardar más tiempo en paralelizar que en calcular esto. Ya va. Y las voy a procesar todas. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Sí, muy buena pregunta. Y precisamente uno de los ejemplos que voy a mostrar también es un contenido de currículo de imágenes satelitales para procesarlo. Entonces, ahorita te lo muestro, pero también nos permite trabajar que sí con GeoTIFF, sacarle funcionalidad a la metadata que tenga eso. Ay, gracias. Ay, sí, bueno, para la gente online, perdón. Lo que pasa es que, a ver, el programa usa archivos JPG, así, archivos de imagen. Y en la metadata de esos archivos está la resolución. Digamos, hay como una función que pueda yo sacar la resolución de la imagen. Sí, en ese caso, claro, estamos trabajando con un JPG, pero por ejemplo, sí, hay funcionalidades para sacar esa información dentro de MATLAB para ver esas propiedades. Y en el caso de eso, que estén trabajando con otro tipo de archivos, también se pueden analizar. Digamos, la resolución me sirve de algo porque, digamos, o sea, lo que me estás diciendo es como, digamos, fragmentar la imagen y analizarla así como por píxel. Y hacer ese conteo de imágenes que dijiste en el principio, o sea, como de colores. Correcto. Entonces, pero eso debe tener como un límite de qué tan grande, de qué tantos píxeles hayan, ¿no? O sea, ¿cuál es el mínimo? O sea, es el píxel, pero digamos, ¿qué tanta resolución puede tener una imagen? Por ejemplo, esa imagen satelital no tiene tanta resolución como si tomara una foto aquí con una cámara profesional, ¿cierto? Correcto. Entonces, digamos, hay como una relación entre los píxeles, la resolución y qué tanto me puedo acercar a hacer como el conteo de imágenes. Si es en términos de procesamiento, ¿te refieres un poco de qué tanto puede el programa hacer eso? Sí, exacto. Va a depender desde el hardware, en muchos casos. Okay. Entonces, no importa que sea grandísima. Y hay funcionalidades también que permite analizar una imagen en batch. Entonces, también tomar como secciones. En la nube. Exactamente, vale, exacto. No, y hay una que incluso dentro de
o sea, sin tener que hacerlo en la nube, ahorita se me olvidó cuál es, siempre se me olvida el nombre de esa función, pero toma la imagen y la divide en diferentes secciones y va leyendo en memoria las diferentes secciones. Muchas veces la imagen es tan grande que ni siquiera cabe en memoria. Entonces hay funciones que utilizan esa funcionalidad de, valga la redundancia, de separar en diferentes bloquecitos e ir procesando así. Y después, claro, obviamente hay condiciones de borde que se van a cortar, entonces también tiene como algoritmos detrás de escenas que te ayudan a considerar esas condiciones de borde. Entonces yo te puedo compartir unos ejemplos, incluso al final hice una página con diferentes recursos, entonces puedo incorporar eso a los recursos. El ejemplo, el que yo tengo es de imágenes médicas, pero aplica a otros tipos de imágenes también. Entonces eso respondió la pregunta, más o menos. Sí, gracias. Listo, entonces, a ver, no nos queda mucho tiempo, así que les voy a pasar rapidito. Bueno, yo puedo exportar esta información. De nuevo, como les decía, puedo exportar las imágenes. Puedo generar una función también para replicar esto. Yo voy a utilizar una que ya creé. Y ahí. Vamos a leer aquí los resultados. Los resultados fueron guardados aquí en un archivo .mat. Vemos que los estamos comparando una al lado de la otra. ¿Sí? Entonces ya tenemos las máscaras que acabamos de generar automáticamente. Y lo que estoy haciendo aquí es graficando. Ya voy a cambiar la manera en que se presenta para poderlo ver todo en conjunto. Y vemos aquí en kilómetros cómo ha cambiado la deforestación en los últimos años. Vemos que incluso hubo un salto grande del 2004 al 2008. Entonces también como a lo mejor queremos compartir esto con, no sé, ONGs o organizaciones gubernamentales para intentar entender, ok, qué fue lo que pasó ahí en particular y tomar también decisiones acerca de, bueno, qué se puede hacer en medidas de aumentar a lo mejor presencia en esa zona o hacer algún tipo de incentivos para la gente que viva cerca para mantener esa zona libre de deforestación, etcétera. Y claro, aquí vemos que está en kilómetros, ¿sí? Entonces ver también, imaginarse 8.000 kilómetros cuadrados a veces es difícil. Y como esto en Brasil, lo que hicimos fue hacer el equivalente a número de campos de fútbol del Maracaná. Entonces, podemos ver aquí, déjame hacer esto en grande. Vemos que fue 1 millón y algo, 1.100.000 y pico de estadios. Exactamente, exacto, ¿no? Entonces también es la importancia de cuantificar, ¿sí? Porque vemos, también visualmente se ve que hay un cambio, pero no vemos qué tanto cambió. Entonces, bueno, ya ahí es cuestión de, ok, ¿qué vamos a hacer con estos datos? Y ya eso es otra historia. Pero voy a pasar rapidito a las diapositivas para, bueno, decirles que hay una grabación de este contenido en YouTube. Bueno, yo les voy a pasar todas estas diapositivas, así que no hace falta, si quieren tomar las fotos, les pueden tomar fotos, pero yo se las voy a pasar ahorita. Y el repositorio está en GitHub, entonces también ustedes pueden acceder a esos materiales, probar, explorarlo por su cuenta. Y aquí está el video de YouTube. Entonces, en términos de tecnologías para mitigar el impacto, hay una gran cantidad de retos que tenemos en la industria. Una de las iniciativas principales es la electrificación, que hablábamos al principio. Y el ejemplo práctico lo voy a saltar porque mi jefe va a estar presentando acerca de un poco de lo mismo, va a estar entrando a Simulink, va a estar usando algunos ejemplos, entonces lo voy a dejar que él lo presente. Pues, digamos que algo que nos ha permitido avanzar como sociedad es el acceso a la electricidad, ¿sí? Vemos que cada vez tenemos más acceso y entre más acceso haya, los países tienden a mejorar o a progresar. Entonces, pero el reto es que también históricamente la red eléctrica está alimentada, llamémoslo así, por combustibles fósiles. Y el 65% de la producción hoy en día viene de combustibles fósiles. Y precisamente la idea es ver, cómo nos deshacemos un poco de esos combustibles fósiles y disminuir esa cantidad de emisiones. Entonces, una de las iniciativas obviamente son vehículos eléctricos. Aquí les muestro el primer vehículo que se comercializó, así como a gran escala, que fue General Motors en el 96. Y vemos que tiene un rango de 55 millas, ¿sí? Eso quiere decir cuánto puede ir sin descargarse. Y tenía un costo de $60,000.
Si vemos el Tesla 3, por ejemplo, vemos que ahora tiene un rango de 220 millas. ¿Sí? Entonces ahí hubo una gran mejora. También tiene que ver mucho con las mejoras en los sistemas de batería, que permite que podamos tener más autonomía. Y obviamente también disminuyeron los costos. Vemos que el costo son $37,000, o bueno, no sé en cuánto estará ahorita. Y un ejemplo que a mí me gusta mostrarles es este de Lightyear One, que fue el primer auto solar en el mundo. O sea, está alimentado por energía solar y nació de una startup de una competencia de estudiantes. Entonces, después de que ellos compitieron, tuvieron esta idea y quisieron llevarla a completarla. Entonces, también ese es uno de los proyectos en los que nuestros usuarios han trabajado en la industria. Bueno, aquí se me había olvidado que tiene un videito. Pero está súper chévere. Y vemos que efectivamente ha habido una evolución, sí vemos que un cambio, un salto drástico en la cantidad en la autonomía que tenemos en estos vehículos. Y precisamente cuando hablamos de electrificación nos referimos a eso, generar electricidad de fuentes renovables y esa electricidad que hemos generado como fuente principal de energía. Entonces esto lo voy a saltar un pelín, pero bueno, simplemente también mostrarles, creo que ya lo habíamos mencionado, que el uso de renovables ha crecido, vemos que también han disminuido los costos y eso ha ayudado a que haya crecido el porcentaje ¿sí? de energía renovable que se produce. Y tenemos, ejemplos como turbinas eólicas, paneles solares. Y aquí, de nuevo, aquí es una medio introducción a algo que les va a comentar más mi jefe más adelante, que es que, vamos a suponer, en sistemas tan complejos como turbinas eólicas, necesitamos, no es como que podamos llegar y crear una turbina hoy y probarla y no funcionó y mañana hacemos otra y listo, y todo bien, sino que aquí se vuelve muy importante el poder de la simulación, ¿sí? Probar diferentes escenarios. Entonces aquí podemos ver, algunos de los subsistemas puede ser la red eléctrica, considerar, ¿sí? Las aspas y el generador. Y esto lo que podemos hacer es utilizar herramientas como Simulink, Simscape, no sé si algunos aquí han usado Simulink, Simscape. Bien, tenemos varios usuarios, ok. Entonces, ya esto ustedes lo saben, pero nos permite trabajar con diagramas de bloques representando diferentes componentes, diferentes sistemas y probar diferentes escenarios de diseño. Como vemos aquí en este caso estamos cambiando los bloques, le damos play y vemos nuestros resultados de la simulación, ¿sí? Vemos cómo está afectando estos diferentes parámetros de diseño, nuestro diseño como tal. Y el último paso aquí es que podemos generar código automáticamente desde estas simulaciones. Vemos que estos equipos súper complejos pues tienen un cerebro, llamémoslo así, sí que es que se va a encargar de los sistemas de control, etcétera. Entonces, la ventaja aquí también es que podemos generar código de estos modelos directamente de Simulink específicos para este hardware. Y pues este tipo de sistemas son multidominios, por eso que me encanta que haya gente aquí de diferentes grupos. Por ejemplo, en el caso de una turbina eólica, puede que los ingenieros mecánicos estén trabajando en la selección de materiales, puede que estemos trabajando en las aspas y en el diseño, en los ángulos de las aspas. Aquí mis colegas eléctricos puede que estén trabajando en los algoritmos de control, en la circuitería. Puede que estemos trabajando con ingenieros de computación, ingeniería de sistemas que estén desarrollando algoritmos para predecir las fallas, ¿sí? para procesos de mantenimiento predictivo, por ejemplo. Puede que necesitemos trabajar con ingenieros civiles. No sé si ustedes han visto estas monstruosidades en persona, pero son unos equipos inmensos, ¿sí? Entonces necesitamos carreteras, autopistas que nos permitan transportar estas aspas masivas o estos componentes masivos. Yo vivía en Nebraska, donde pasa una autopista gigante de un lado de los Estados Unidos al otro, y esto las veía todo el tiempo en la autopista, y es ahí donde uno se da cuenta de lo masivos que son los diferentes componentes. Puede que tengamos que trabajar con ingenieros ambientales, ¿sí? Veamos aquí ingenieros químicos ambientales o químicos que trabajan en sistemas de baterías, que estemos pendientes de, por ejemplo, cuál va a ser el impacto de la instalación de estos sistemas en el resto del ecosistema, cuál es el impacto también en términos de qué tan sostenible es construir estos sistemas, ¿no? Entonces, de ahí también necesitamos poder comunicarnos entre nosotros. Aquí les dejo algunos de los otros ejemplos.
Vemos también eso, el aumento del uso de motores eléctricos en diferentes tipos de aplicaciones. Y bueno, esa es una tendencia, ¿sí? La electrónica en todo alrededor de nosotros. Y algunas de las tecnologías claves para esa electrificación, hablábamos de eso, baterías, ¿sí? Necesitamos almacenar esta energía, entonces trae retos, ¿sí? El modelado de las baterías, calcular cuál va a ser la vida útil, bueno, entre muchas otras. En términos de electrónica de potencia también necesitamos hacer esa simulación de la dinámica, realizar prototipados, etcétera. Y sistemas, obviamente, de control también, bueno, calibrar los sensores, estimar parámetros, realizar algoritmos, etc. Y este es un video que hizo un compañero, el primero en España, que habla un poco de esto, de la electrificación y el uso de inteligencia artificial también, tanto en la industria como en la academia. Y otro que es reciente y está súper chévere es el de modelado y simulación de sistemas de baterías. Entonces utiliza un toolbox que es para eso, para realizar ese modelado de baterías. Y es un video cortito, entonces incluye la parte teórica, incluye también la parte práctica. ¿Cómo podemos preparar a los ingenieros para este reto? Entonces, lo vamos a dividir en actividades antes de la clase, durante y después de clase. De nuevo, esto no tiene que ser solamente limitado a estas secciones, es más como para ilustrar la información. Entonces, antes de clase puede que queramos utilizar herramientas como MATLAB, pero nuestros estudiantes hace mucho tiempo que no lo han utilizado o a lo mejor están familiarizados con otro tipo de herramientas. Entonces podemos utilizar cursos que pueden tomar a su ritmo, cursos que pueden generar un certificado al final. Y así nos ahorramos nosotros tiempo de clase para enseñar esos conceptos. Los estudiantes pueden también, ustedes a su propio ritmo empiezan hoy, media hora, mañana otros 20 minutos, etc. Y pueden generar ese certificado. Otra de las cosas que me gusta mostrarles de estos cursos es que les da feedback instantáneo. Entonces, ustedes a medida que van avanzando les dice, bueno, si se equivocaron, si no. Yo creo que esto se debería ver bien. Allow this time. Ok, espero que a la gente en línea se les vea bien. Sí, creo que se ve bien. No sé si han usado estos cursos antes. ¿Sí? Ok, chévere. Incluso, no sé si han visto esta nueva página porque la reactualizaron, ¿sí? Y vemos que hay unas rutas de aprendizaje. Entonces, también hemos agrupado algunos cursos como el Fundamentals, que es larguísimo. Entonces, lo que hicimos fue dividirlo en subcursos porque no todo el mundo necesariamente necesita tomar, eso eran como 18 horas de contenido. Entonces, dependiendo de lo que ustedes estén interesados, vamos a suponer que les interesa es trabajar con matrices. Entonces, no solamente toman ese curso de hora y media. Una vez que lo terminan, déjenme mostrarles aquí, iniciar el curso. Próximamente estará en español. Creo que esperaría que este mes o el mes que viene. Pero bueno, como ven, los cursos tienen videos explicatorios, tienen secciones donde explican, bueno, diferentes conceptos y nunca lo había abierto este curso nuevo, así que estamos aprendiendo juntos del mismo, ¿no? Entonces, bueno, me dice qué es lo que espero aprender. Y, bueno, me va a ir preparando aquí los materiales. Vemos de nuevo que me explica, ok, ¿qué es esto de vectores? Tenemos una parte teórica aquí. Y a la izquierda me da instrucciones que seguir, ¿sí? Como diferentes tareas. Entonces, a medida que yo voy avanzando, puedo decir, ok, tengo que crear una variable X y tiene un vector. A ver si puedo copiar esto. Vamos a suponer que me equivoqué. Entonces, como decía, esto lo que va a hacer es que me va a dar retroalimentación instantánea una vez que yo lo envíe y me dice que, bueno, que no lo definí bien, que no está bien el valor. Entonces, me toca a mí también ver, ok, ¿qué fue lo que hice mal? Vamos a suponer que ya después de un ratote y no di con el chiste, puedo pedirle pistas también. Entonces, me muestra aquí algunas pistas sobre, ok, qué es lo que puede haber estado pasando. Una vez que yo termine mi curso, o que, bueno, a lo mejor me voy a ir a estudiar o lo que sea, pero bueno, una vez que termine el curso, yo puedo compartirlo de diferentes maneras. Yo puedo generar un certificado, compartir el enlace o compartir el PDF, o, eso es más reciente, no sé si lo habían visto, que puedo compartir también por ejemplo, con mis docentes. Entonces, vamos a suponer eso, que asigno el MATLAB OnRamp en mis clases,
el estudiante escribe aquí el correo electrónico del docente, del o la docente, y no se preocupen, no van a recibir un montón de correos de los estudiantes, sino que se guardan aquí directamente en la plataforma. Listo, entonces, y vemos que aquí está un ejemplo de certificado. Otra de las herramientas que tienen disponibles son contenidos de curso existente, y aquí lo que yo comentaba de que hay un curso precisamente para análisis de datos climatológicos. Entonces, esto guía, bueno, esto es más que todo para aprender acerca de, bueno, cómo se realiza. Y yo muchas veces cuando no estoy familiarizada con un tema, los utilizo porque de verdad está súper bien ilustrado. Y les voy a mostrar aquí rapidito cómo es que se ve. Es más, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer las cosas bien. Vemos que este es un contenido creado por un equipo de MathWorks que se encarga de crear contenido didáctico. Y vemos que tiene aquí unos botoncitos, no sé si los habían visto o saben qué hacen esos botoncitos. ¿Sí los había visto? ¿Le había dado clic? ¿No? Ok, vamos a darle clic a ver qué pasa. Entonces yo le doy aquí a Open y MATLAB Online. ¿Cómo? Exacto, lo que va a hacer es que me va a abrir MATLAB Online y me va a dar la opción de copiar esa carpeta a mi Drive relacionada con mi cuenta de MATLAB. Entonces, yo ya tengo una, así que voy a abrirla, ya hice una copia, entonces voy a abrir la copia existente. Y vemos que en este caso está, bueno, la información de como contexto, prerequisitos y qué se recomienda que el estudiante haga antes de tomar el curso. Y aquí están los diferentes scripts. Entonces vemos, ok, ¿qué puedo aprender yo con este curso? O con esos scripts. Entonces, por ejemplo, aquí muestra cómo leer y mostrar, déjame hacer mostrar datos georreferenciados, por ejemplo. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran aprender o como docentes quieran enseñar, pues pueden asignar también los diferentes módulos. Por ejemplo, aquí también trabajan con imágenes multiespectrales de Landsat, entonces también pueden ver aquí un poco más. Y ustedes, otra cosa es que si quieren compartir lo que ustedes hacen, pueden hacer esto mismo. O sea, esto File Exchange es donde la comunidad puede compartir. Incluso si se fijan, esto está conectado con GitHub. Entonces, lo que hace nuestro equipo es que lo sube a GitHub, pone ese badge para abrir en MATLAB Online y lo monta aquí en File Exchange. Entonces, automáticamente se actualiza con GitHub. Entonces, también si es algo que les interesa, les puedo mostrar después cómo hacerlo. Y ya voy a ir aquí cerrando. Bueno, ya vimos los live scripts hoy, que es bueno, parte de lo que podemos usar dentro de clase para ilustrar conceptos. Podemos también sacarle provecho a apps, precisamente para no tener que preocuparnos por la programación, sino en cómo resolver el problema y luego incluso, bueno, generar el código. Y hay diferentes cursos creados por MathWorks en otras plataformas como en Coursera, como en edX. Hay uno precisamente en procesamiento de imágenes en ingeniería y ciencias. Entonces, en caso de que estén interesados, ese curso está ahí disponible. Y también en caso de que estén explorando, por ejemplo, quieren aprender sobre energía solar, cómo integrar con microredes, por ejemplo. Hay un curso en el que trabajamos con TU Delft, que utiliza MATLAB y Simulink para aprender de eso. Si en la universidad se están desarrollando MOOCs, también nosotros apoyamos en ese programa. Entonces, si ustedes trabajan con contenido en Coursera, con edX y ese tipo. De hecho, con los Andes trabajamos en uno para sistemas de control. Entonces, también es mostrarles que hay opciones. Para ir cerrando, a veces es difícil, ¿sí?, conseguir proyectos de tesis o proyectos en clase. Entonces, hay un banco de problemas existente con diferentes retos y estos están organizados por temática. Entonces, precisamente hay unas temáticas relacionadas con sostenibilidad. Incluso hay un reto actual de sostenibilidad y energías renovables que tiene premios, creo que el primer premio son $1000, así que si les interesa, tienen hasta el 3 de enero para participar. Y ven que hay diferentes retos. Vamos a suponer que me quiero enfocar en la detección y visualización de CO2. Entonces vemos que hay una descripción, materiales informativos para ayudarlos a comenzar con el reto, recomendaciones de artículos o libros que leer, cuál es el impacto y la experticia ganada al resolver esos proyectos.
y también cuál es la dificultad que recomendamos. Entonces, también, dependiendo de qué nivel estén académico, ustedes pueden escoger los proyectos. O si, bueno, son súper motivados y están de pregrado y quieren hacer uno de maestría, pues lo pueden hacer, obviamente. Y hay grupos de discusión dedicados. Entonces, lo que hace es que a los que hemos propuesto esos problemas nos llega un mensaje de que, bueno, alguien publicó esa pregunta, entonces, bueno, siempre hay alguien pendiente del foro. De nuevo, esto va a estar en las diapositivas, en los enlaces. Aquí les dejo uno de los ejemplos es de predicción de línea costera, porque eso es un reto, sobre todo, bueno, en nuestros países que tienen una línea costera considerable, entonces el cambio climático afecta en eso, suben los niveles del mar, cambia precisamente cómo se distribuye la costa, entonces eso es uno de los ejemplos que me parece que puede ser relevante para ustedes. Y utiliza datos del proyecto de Copernicus. Se pueden descargar ahí los datos, las imágenes satelitales. Bueno, aquí eso, resaltarles que el reto tiene hasta el 3 de enero, en caso de que les interese. Me encantaría ver gente de Latinoamérica ganar estos retos, así que, bueno, cualquier cosa podemos ayudar. Y para ir cerrando, pues eso, hablamos de eso, herramientas para entender el impacto, unas ideas de desarrollar tecnología para la mitigación y material precisamente para ayudarlos a prepararse para enfrentar estos retos. Entonces, yo les había dicho que tienen acceso a los materiales. Déjenme quitar esto aquí. De todos modos, si se inscribieron con el QR al principio, se les va a enviar un correo con esta información. Entonces, en este QR están las diapositivas, está el código. Lo amplio, ¿cómo no? Déjame mover esto aquí. Yo no sé si al cerrarlo pasa algo. Nunca uso Meet. Aquí. Ahora sí. Les voy a mostrar aquí rapidito el tour de la página. Si se fijan, va a haber dos archivos de la mía, entonces las diapositivas, el código en GitHub. Esas son la presentación que viene. Los cursos en línea, algunos de los que pienso que pueden ser relevantes para ustedes. Algunos de los videos. Y esos ejemplos, por ejemplo, desde para encontrar vegetación usando imágenes multiespectrales para aquellos que están interesados en eso. Tengo una pregunta, Exacto, es acerca de Simulink. Tú hablaste de que desde las apps podemos sacar los códigos. ¿En Simulink Correcto. también podemos hacer eso? ¿Sacar el código o no? No. ¿No? Okay. Okay. Exacto, dependiendo de la aplicación, o sea, lo que puedes hacer es generar código C y utilizar eso, pero o llamarlo de nuevo desde MATLAB, como código C desde MATLAB, y comparar los resultados sería otra opción. Hola Gaby, ¿cómo estás? Sí. Pues a mí me parece que de las herramientas más fuertes que tiene MathWorks como tal es Simulink y Simscape también. Pero Sí. es que en proyectos que estamos haciendo tenemos como muchos módulos de diferentes lenguajes también y no sé cuál es la facilidad de articular Simulink y Simscape con otros lenguajes. Yo sé que con Python existe como una especie de capa de último nivel, como un wrapper o algo para que se pueda conectar, Okay. pero lenguajes nuevos como tipo Rust, como tipo Julia, que me parece que tienen un poder fenomenal. No sé si haya como un puente directo para conectarlo o toca exportarlo como código C también y luego ya hacer una capa sobre C. O si MATLAB tiene. So he's talking about like integrating Simulink, Simscape into different projects and using other languages together. So like with Python, he knows that there's a connection that can be made, but he's asking for languages like Julia or Rust. So yeah. So you're thinking about ROS because of robotics project? Okay. So we have something called the robotics robotic system toolbox, which actually provides direct interface with ROS. So you can try out the capabilities in the ROS toolbox. That should work for you. I don't think we have a direct communication with Julia, but exactly what are you trying to do with Julia? It's more like the deep learning analysis and other different like toolbox inside Julia. And with ROS, I don't mean the robotic operating system, but Rust, the language. ROS language, yes. So through robotics system toolbox, we actually have support for ROS language as well. So you can explore that. You can even do simulation of for robots and so on. Using the toolbox. So explore that part. And for Julia, if you're using Julia for machine learning, deep learning type applications, we do not have direct interface with Julia, but Simulink does support AI and machine learning. So there are blocks in Simulink now to include your deep learning models and so on. So what you can do is you can figure out
I mean, you can develop your deep learning model in MATLAB, or you can, MATLAB does have interface with Python, TensorFlow, and those types of open source tools. And we even have support for the Onyx interface. So you can use that bridge to bring in models, deep learning models from other platforms into MATLAB and Simulink, and then call it in Simulink model. Thanks. Sure. Te quería preguntar que si, digamos, algo parecido a la pregunta de Andrés, que a veces yo uso Python para acceder, digamos, a bases de datos en Internet y con eso lo uno a un MySQL o un SQLite. Entonces, hay como una manera de hacer eso mismo que hace Python, pero con MATLAB, como para acceder a datos de la web. Sí, incluso hay maneras de conectar con bases de datos. Entonces, por ejemplo, en el proyecto que yo trabajaba con algunas bases de datos relacionales. Entonces, hay un toolbox que permite hacer eso. Okay. Y digamos, por ejemplo, si yo ya tengo un código de Python ya estructurado, yo lo puedo como conectar el código de Python principal a MATLAB. Yes, sí. Hay un video en nuestra página web en español sobre cómo hacer esa integración y hay dos videos en realidad sobre cómo hacerlo. Uno es súper básico y el otro usa que sí Jupyter Notebooks y diferentes herramientas ya también como más avanzadas. Entonces, definitivamente sí se puede y te podemos compartir más información. En un inicio tú comentaste que se podría diseñar interfaz gráfica. ¿Hasta qué punto es tan accesible con la gente? Entonces, un ejemplo sencillo. No sé, yo ahorita he trabajado con FitSim, también con Logo, lo que es el PLC. Tú puedes simular un HMI, el cual le permites al usuario pues, interactuar. No sé hasta qué punto MATLAB o Simulink, ya en cualquier caso, me permite generar un HMI de esa capacidad para, pues, en una máquina o en una simulación o en un diseño se pueda interactuar y predecir lo que se puede pasar o ver el estado de la máquina o el funcionamiento que se espera. Ok. Hay diferentes maneras de hacer eso. Si quieres, lo podemos hablar, te puedo mostrar algunos ejemplos ahorita aparte, si te parece. Ok, perfecto. Gracias.